La traición tiene un sonido particular. No es el estruendo de un cristal roto ni el grito de una herida abierta. Es un silencio frío, un hueco de aire helado que se instala justo donde antes latía la confianza. Para mí, ese sonido llegó en forma de un mensaje de texto de mi ahora ex esposo, Lucas. Un simple mensaje que decía: lo siento, me voy con Elisa. Ya no te amo. Corto, definitivo, y tan vacío de sentimiento como lo era el hombre que lo envió. Lucas y yo habíamos estado juntos durante 7 años, casados por 5. Yo había sacrificado mi carrera, mi independencia y mis sueños por construir el hogar perfecto, ese nido de amor que él supuestamente anhelaba. Él era mi mundo, y yo era solo un inconveniente en el suyo. Elisa, su secretaria recién contratada con la sonrisa más falsa que he visto, era de hecho mi mejor amiga de la universidad, el cliché en su máxima expresión. La humillación fue pública, rápida y devastadora. Lucas era una figura conocida en nuestra pequeña sociedad. En menos de 48 horas, la historia de la esposa abandonada y la secretaria seductora estaba en boca de todos. Yo no lloré en público. Lloré en privado, sí, hasta que el dolor se agotó y dio paso a algo mucho más oscuro, más potente, una rabia gélida. Quería que sufriera, quería que pagara por cada hora que invertí en él, por cada sueño que destruyó. Pero sabía que cualquier ataque directo solo lo haría parecer más heroico ante sus nuevos compañeros de cama. Necesitaba un golpe que lo desarmara, que lo golpeara donde más le dolía, su ego y su imagen pública. Y ahí es donde Marco entró en escena. Marco no era como Lucas. Era el hermano mayor, el que siempre había vivido a la sombra de la brillantez superficial y el encanto fácil de Lucas. Marco era silencioso, observador, dueño de una pequeña y exitosa consultora, totalmente ajeno al circo social que le encantaba a su hermano. Siempre fue cortés conmigo, pero distante, como si yo fuera una pieza de museo que él admiraba, pero prefería no tocar. De hecho, Lucas y Marco tenían una relación tensa, marcada por la envidia sutil de Lucas hacia el éxito genuino de Marco y el desdén silencioso de Marco hacia la frivolidad de Lucas. Una semana después de que Lucas se fuera con Elisa, me encontré con Marco en una cafetería, accidentalmente. Él estaba leyendo un informe, bebiendo un espresso solo. Yo estaba tomando un té de hierbas, con una máscara de compostura que no sentía. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo lástima en los suyos, solo una comprensión tranquila, casi molesta. «Lo siento, Elena», dijo con voz grave, cerrando su informe. «Mi hermano es un idiota». Esa honestidad brutal, la falta de los clichés habituales, fue lo que me dio la chispa. No me defendió, simplemente lo etiquetó. «Marco», dije, inclinándome hacia adelante, mi voz un susurro cargado de intención. «Sé que lo que voy a proponer sonará una locura, o quizás la cosa más calculadora que hayas oído, pero tengo un plan, y tú eres la pieza central». Le conté mi idea. Necesitaba un esposo, no por amor, sino por estatus, por protección y, lo más importante, por venganza. Necesitaba que Lucas viera que yo no era la víctima destrozada que él había abandonado. Necesitaba casarme con alguien que lo torturara cada mañana. ¿Y quién mejor para torturar a Lucas que la persona que mejor conocía sus inseguridades? Su hermano. Marco me miró. No se rió, no me juzgó. Solo entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando un riesgo de inversión. «¿Qué obtendría yo a cambio, Elena?», preguntó, y admiré su frialdad. Estaba pensando como un hombre de negocios. «Mi presencia», respondí, sosteniendo su mirada. «Soy socialmente apta. Te ayudaré en tus eventos. Te daré estabilidad a tu imagen, algo que siempre has buscado. Y lo más importante, nunca te exigiré amor ni afecto. Será un matrimonio por contrato, por conveniencia mutua. Serás mi escudo y yo seré tu fachada impecable. Además», añadí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, «será el golpe más duro que Lucas haya recibido jamás». El silencio se alargó, solo roto por el ruido de la máquina de café. Pude ver el conflicto en sus ojos, el deseo de fastidiar a su hermano, el asco por el melodrama y tal vez una pizca de curiosidad. «Un mes», dijo finalmente. «Nos casaremos dentro de un mes. Si vamos a hacerlo, que sea rápido».
Y el contrato será muy claro, Elena. Esto es solo un negocio. Y así fue como, apenas 4 semanas después de que mi mundo se desmoronara, me encontré de pie junto a Marco en un altar mucho más discreto que el que tuve con Lucas. No hubo promesas apasionadas, sino un frío intercambio de votos que sonaban más a cláusulas contractuales. La familia de Lucas estaba dividida entre la indignación, sus padres, y la diversión sádica, algunos primos. Pero mi objetivo no era la familia, mi objetivo era Lucas. La fiesta de bodas fue pequeña, elegante, y no pasaron ni 2 horas antes de que él se presentara, arrastrando a Elisa con él, ambos con esa mirada de indignación mezclada con incredulidad. Había venido a protestar, a exigir una explicación, a decirme que estaba arruinando mi vida. Me acerqué a él, llevando mi vestido de seda color champán y la alianza de matrimonio de Marco en mi dedo. Mi voz era suave, casi un murmullo, pero llevaba el peso de mi renacimiento. «Lucas», dije, con la sonrisa más dulce y cruel que pude conjurar. Me volví hacia Marco, que me miraba con una expresión indescifrable. Pasé mi mano por el brazo de mi nuevo esposo y me volví hacia mi ex. «Te presento a mi marido», dije, disfrutando del temblor en su mandíbula. «Y por cierto, querido Lucas, será mejor que te acostumbres a llamarme tu cuñada, de ahora en adelante». El rostro de Lucas se desfiguró. Fue el momento exacto en que la venganza dejó de ser una necesidad abstracta y se convirtió en una realidad tangible. No lo había arruinado financieramente, ni había destruido su carrera. Simplemente lo había reemplazado por la persona que él más detestaba, usando su propio hermano como una pieza de ajedrez en un juego que él no sabía que estaba jugando. Esa noche, cuando las luces se apagaron y Marco y yo nos encontramos en nuestro inmenso y frío dormitorio, separados por una brecha más ancha que la propia habitación, la realidad del trato se impuso. Había logrado mi venganza, sí. El golpe había sido magistral. Pero me había casado con un extraño. Había cambiado la calidez falsa por la distancia gélida. Me senté en la cama, sin quitarme el vestido, y por primera vez en semanas me pregunté, ¿y ahora qué? El contrato estaba firmado. La burla pública se había consumado. ¿Podría el odio ser suficiente para mantener un matrimonio? ¿Podría la frialdad de Marco y mi propia sed de venganza ser la base de una vida? Y, lo más inquietante, ¿qué pasaría si, al mirar a Marco, la máscara de mi indiferencia comenzaba a resquebrajarse? El matrimonio por contrato es una paradoja. Parece estable en el papel, pero en la vida real es frágil como el hielo delgado. Los primeros meses con Marco fueron una sinfonía de silencios educados y movimientos coreografiados. Dormíamos en habitaciones separadas, algo que yo había insistido en el contrato, temiendo cualquier intimidad que pudiera complicar mi venganza recién saboreada. Nuestra casa era impecable, nuestra fachada social inquebrantable, pero detrás de las puertas cerradas éramos 2 extraños compartiendo una dirección y un apellido. Marco era el opuesto absoluto de Lucas. Lucas era un fuego fatuo, un torbellino de drama y promesas vacías. Marco era un ancla, tranquilo, fiable, con una mente metódica que encontraba soluciones en lugar de crear problemas. En las cenas de negocios, él no me presentaba como su trofeo, sino como su socia. Escuchaba mis opiniones, me pedía consejos sobre sus proyectos y, lo más sorprendente de todo, parecía disfrutar de mi compañía. Empezamos a compartir más que eventos sociales. Una noche lo encontré en su estudio, luchando con un complejo problema de ingeniería estructural. Sin pensarlo, me senté a su lado. Yo no era ingeniera, pero mi experiencia en gestión de proyectos me permitió ver el problema desde una perspectiva diferente. Trabajamos codo a codo hasta la madrugada, alimentados por café frío y la silenciosa satisfacción de la colaboración. No hubo coqueteo, no hubo tensión sexual forzada, solo el respeto mutuo por 2 mentes que encajaban. Fue en esos momentos, lejos del escrutinio de la sociedad y del fantasma de Lucas, donde la coraza que había construido alrededor de Marco comenzó a resquebrajarse. Descubrí que detrás de su fachada de hombre de negocios austero se escondía un hombre con un sentido del humor seco, un profundo amor por la música clásica y una ética de trabajo inquebrantable.
A diferencia de Lucas, que siempre usó a las personas, Marco las valoraba. Una tarde, lo vi hablando por teléfono con su anciana tía, cuidándola a distancia, con una dulzura que nunca hubiera imaginado en el hermano de mi ex. Mi corazón, que había estado congelado por el dolor, sintió un calor inusual. El punto de inflexión llegó durante el primer gran escándalo que orquestó Lucas. El ego de mi ex no podía soportar que yo, la mujer que él había desechado, estuviera casada con su hermano y prosperando. Así que intentó sabotear la reputación de Marco, filtrando información falsa sobre sus negocios. La prensa se abalanzó. Marco y yo estábamos en el ojo del huracán. En lugar de esconderse o culparme, porque, después de todo, nuestro matrimonio había sido la chispa de la ira de Lucas, Marco se plantó frente a mí en el centro de su estudio. Elena, sé que este matrimonio comenzó por tus razones de venganza, pero quiero que sepas que esto no es tu culpa, dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos. Lucas es un hombre destructivo y yo soy su hermano. Estoy aquí, a tu lado, no como tu esposo contractual, sino como tu compañero. Confío en ti. Esa palabra, compañero, resonó más fuerte que cualquier te amo que Lucas jamás me hubiera susurrado. Me di cuenta de que la verdadera seguridad no se encuentra en el fervor de una pasión volátil, sino en la calma firme de un respeto mutuo. Mi mano, sin permiso de mi mente, se posó en la suya. Fue la primera vez que tuvimos contacto físico que no fue un apretón de manos forzado en público. Gracias, Marco, susurré. En ese instante, la rabia que había alimentado mis últimos años se evaporó. Ya no me importaba lo que pensara Lucas, ni siquiera si su sabotaje funcionaba. Solo me importaba proteger a este hombre que, sin buscarlo, me estaba mostrando lo que era el verdadero amor. Trabajamos juntos para desmentir las acusaciones, utilizando mi red social y su impecable registro financiero. Lo derrotamos en 2 días y la humillación recayó totalmente sobre Lucas, quien se quedó sin credibilidad alguna. Pocas semanas después, la puerta de mi habitación se abrió a medianoche. Era Marco. Estaba parado en el umbral, con la misma mirada de concentración que usaba al resolver un problema. «Elena», dijo, su voz ronca. «El contrato terminó hace meses. No hay necesidad de seguir con esta farsa». Mi corazón se hundió. Pensé que me estaba pidiendo el divorcio. «Lucas está arruinado y tú has recuperado tu estatus. Puedes irte. Puedes buscar el amor que mereces», continuó. Me levanté de la cama, acercándome a él, y sentí el miedo genuino de perder a este hombre que se había infiltrado en mi alma sin yo darme cuenta. «¿Y qué hay de ti, Marco?», pregunté. Mi voz temblaba. «Dijiste que éramos compañeros». Él dio un paso hacia mí, cerrando la distancia que nos había separado durante casi 1 año. Sus ojos se suavizaron y por primera vez vi la vulnerabilidad desnuda. Fui egoísta. Necesitaba castigar a Lucas, sí, confesó. Pero el castigo se convirtió en la excusa más hermosa para tenerte cerca. Ya no te quiero por despecho, Elena. Te quiero porque eres mi cable a tierra. Eres mi razón. Y si te vas, entonces el castigo será para mí. Las palabras no eran apasionadas, no eran las declaraciones de fuego de una telenovela. Eran Marco, honestas, profundas, reales. Lo besé. Un beso que no tenía nada que ver con la venganza ni con los contratos. Era el beso de un segundo amor, inesperado y verdadero. Al final, mi venganza fue irrelevante. Lucas siguió su camino de autodestrucción, un final que yo había planeado, pero que ya no me interesaba ver. La verdadera victoria no fue verlo caer, sino encontrar la paz y el amor con Marco. Me había casado con él para llamarle cuñado a Lucas, pero terminé llamándole esposo a Marco con todo el amor y la verdad de mi corazón. Mi vida comenzó de nuevo no cuando Lucas se fue, sino cuando Marco me miró por encima de un informe y me ofreció su tranquilidad. Me casé por despecho, pero me quedé por el amor, y fue la mejor jugada de mi vida.